Problema 23. El ejercicio nos da un triángulo equilátero ABC. En ese triángulo equilátero se sitúa un punto a distancias de 3, 4 y 5 de los vértices. Bien, la pregunta es, ¿cuál es la longitud del triángulo equilátero? Lo primero que se hace para la solución son dos construcciones. Primero se construye el triángulo equilátero BPF, ese triangulito que está acá. Bien, entonces si esto vale 3, y como es equilátero, esto vale 3 y esto vale 3. Y también se traza la perpendicular, se trazó esta perpendicular a la prolongación de este ladito que nos queda por acá. Bien, ahora entonces empecemos la solución del ejercicio. Como el triángulo original es equilátero, este ángulo vale 60. Y como el chiquito que construimos también es equilátero, entonces este también vale 60. O sea que los dos ángulos son iguales. Pero si les resto esta área en común, este angulito en común, entonces ¿qué me queda? Entonces ¿qué me va a quedar? Que el ángulo CBP es igual al ángulo ABF. ABF. La justificación es por resta de ángulos. Por resta de ángulos. Bien, el ángulo. Bien, ABF. Ahora, observemos. El lado BF es igual al lado PB. ¿Por qué? Porque el triangulito chiquito es equilátero, es decir, este ladito es igual a este ladito. Entonces digamos, porque el triángulo BPF es equilátero. Bien. Ahora, el lado ACB es lo mismo que el lado AB. Entonces, AC es lo mismo que AB, perdón, BC es lo mismo que AB porque el triángulo ABC, por hipótesis, es equilátero. Bien, entonces ahora fijémonos en estos dos triángulos. El triángulo ABF, este que está acá abajo, con el triángulo CPB. ¿Qué va a pasar con ellos dos? Que tienen un ángulo congruente. Este ladito es con este ladito y este lado grande es con este lado grande. Entonces, por el criterio de ángulo, lado, ángulo, entonces son congruentes. Entonces, por criterio, ángulo, lado, ángulo, lado. Bien, son congruentes. Entonces, ¿qué puedo decir? Que el ángulo que se opone a este es el mismo que este. A este se opone 5. Entonces, este segmento AF, por tanto, AF tiene que ser 5. Entonces, este lado vale 5. Bien, ahora miremos este triangulito. Entonces, el triángulo APF, el triángulo APF tiene longitudes 3, 4 y 5, lo cual es una tripleta pitagórica. Entonces, es rectángulo. Es un triángulo rectángulo porque sus lados cumplen el teorema de Pitágoras. Bien, es decir, que este ángulo vale 90. Por tanto, el ángulo APF vale 90 grados. Bien, el ángulo. Ahora, entonces vamos a fijarnos. El ángulo GPA es igual a ¿quién? Este angulito que está acá va a ser igual a ¿quién? A 180, que es el ángulo llano, quitándole el ángulo APF, que vale 90, por lo que acabamos de hacer. Y también le quitamos este angulito, y este ángulo es 60, porque el triángulo chiquito, el triángulo ABPF, es equilátero por la construcción, lo cual nos va a dar 30. Bien, entonces vamos a hacer una extracción de este triangulito. Entonces nos va a quedar un triángulo de esta forma, aquí rectángulo, y este ángulo vale 30. Y sabemos que este lado vale 4. Entonces, por las funciones trigonométricas sabemos que el seno de 30 es igual al opuesto, que es AG, sobre la hipotenusa, que es 4.
de donde concluimos que AG es igual a ¿cuánto? A 4, estamos dividiendo, pasa a multiplicar por el seno de 30, que es un medio. Y eso me va a dar 2. O sea que este ladito, el lado AG, vale 2. Bien, ahora el lado GP. Entonces, el lado GP, que es este, análogamente, entonces digamos, análogamente, ¿qué se puede concluir? Que GP va a ser 4 coseno de 30, lo cual me va a dar que GP es 4 raíz de 3 sobre 2, lo cual va a ser 2 raíz de 3. Bien. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a concentrarnos en este triángulo. Bien, es un triángulo rectángulo por este ángulo de 90. Tenemos que tiene un lado 2 y un lado que vale este GP, que ya lo hallamos, que es 2 raíz de 3, más 3. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para hallar AB. Entonces, AB, hagámoslo por acá, va a ser igual. AB es la hipotenusa de ese triángulo. Es igual a la raíz de un cateto al cuadrado, que es 2, o sea 4, más el otro cateto, que es este, pero es 2 raíz de 3 más 3. Entonces, más 2 raíz de 3 más 3 al cuadrado. Esa raíz la tenemos por aquí, y lo cual es igual a 6,76. O sea que la longitud del triángulo equilátero es 6,76. Antioquia la más educada.